Okay, good evening, everybody. How are you today? Good, I'm glad to hear that. Okay, so we're going to start now. ¿Me pueden escuchar ahí? Es que voy a usar el audio del celular. ¿Sí? Perfecto. Bueno. So, today, guys, we yesterday finished with the topic of there is and there are, right? Ayer terminamos con el tema de there is, there are, en todas las formas. Y hoy entonces vamos a ver un nuevo tema donde vamos a contrastar el it versus there is, ¿okay? Que son muy diferentes. It is, actually it is, versus there is. So, first we're going to talk about the uses of it. ¿Para qué usamos entonces it? Recuerden que it es el pronombre, ¿cierto? Que significa eso o esto. Pronombre de tercera persona, el cual lo usamos to refer to animals, places, things, ¿cierto? Para animales, cosas, lugares. So, we usually use it to refer to time, day, distance, and weather. So, first of all, we use it to refer to time, ¿cierto? Lo usamos para referirnos al tiempo. So, we have this example. What time is it? ¿Qué hora es? What time is it? And we have different answers. It's 10:30, it's late, it's time to go home. ¿Cierto? Son las 10:10. Sorry, it's 10:30, it's late, and it's time to go home. Sí, es tarde y es tiempo de irnos a casa. Entonces, el primer uso que tenemos del it es que lo usamos para referirnos o para preguntar por la hora, ¿cierto? What time is it? Es muy necesario que coloquemos el it cuando nos estamos refiriendo a fechas o a la hora en este caso. ¿Por qué es necesario? Porque en el inglés, a diferencia del español, necesitamos siempre colocar un sujeto obligatoriamente, ¿sí? Entonces, digamos, en español nosotros preguntamos qué hora es, ¿cierto? Entonces, digamos, traduciendo literal sería what time is. ¿Qué hora es? What time is, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El verbo no puede quedar solo, nunca, ¿sí? Ni un verbo ni un auxiliar. Necesita de un sujeto. Por eso en este caso agregamos el it, ¿cierto? Ya que nos referimos a tiempo, entonces usamos it. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es ver un poquito, repasar un poquito la hora, ¿cierto? Teniendo en cuenta que it is useful to refer to time, se usa para referirnos al tiempo. We are going to study a little bit about the time. Probablemente ustedes ya sepan el tema, pero vamos, digamos, a repasar un poquito, ¿sí? It's like a short review, un repaso muy sencillo. Ya les presento entonces la pantalla de nuevo. Give me 1 second, please. Okay, so we have telling the time, ¿cierto? La hora. Entonces, primero, we have a clock, ¿cierto? Very easy. Esto es un reloj. And these are the hands of the clock, las manecillas del reloj. Entonces, ¿cómo decimos la hora? Digamos nosotros usualmente, al menos en mi caso, para referirnos a la hora, for example, what time is it now? Es 6:15, ¿cierto? Las 6:15. 6:15 es como la manera más usual. Pero hay otra manera, digamos,
más técnica de dar la hora. Entonces es lo que vamos a ver, ¿ok? Vamos entonces a trabajar este tiempo usando como referencia la hora de las 2. ¿Sí? La hora, mejor dicho, de las 2 a las 3. Entonces, cuando tenemos una hora en punto, in this case, 2 en punto, we say 2 o'clock, las 2 en punto, ¿cierto? 2 o'clock. Cuando tenemos, por ejemplo, las 6 y 5, we say 2, 5 past 2, ¿sí? 5 past 2. 2 y 5, 5 past 2. Cuando son las 10, 10 past 2. A quarter past 2, 20 past 2, 25 past 2, and half past 2. ¿Sí? Así es, entonces está acá también otra manera de dar la hora. Desde las y 5 hasta las y media usamos la expresión past. 5 past, 10 past, a quarter past, que es como ya a las y 15, ¿cierto? A quarter past, 20 past, and 25 past, ¿cierto? Entonces serían las 2 y 20 y las 2 y 25. And half past 10. Half past 2, sorry. Entonces tenemos la expresión 5 past, 10 past, dependiendo de los minutos que hayan pasado. Colocamos la expresión past, porque ya pasaron, y ponemos ya la hora pues que se nos está indicando, en este caso las 2. Entonces 5 past 2, 10 past 2, right? Ahora, cuando ya tenemos una hora desde las y 35, ¿cierto? Las y 35 hasta la próxima hora, en este caso hasta las 3, ¿cierto? Ya sería de 2 y media, ya vamos a llegar a las 3. Usamos ya la preposition to, o la expresión to. Entonces, digamos que queremos decir que son las 2 y 35, o que falta, mejor dicho, 40 minutos, 25 minutos para las 3. Entonces decimos 25 to 3, 20 para las 3. Entonces me dicen, what time is it? Entonces respondemos 25 to 3. Si faltan entonces 20 minutos, ¿cierto? Si son básicamente las 2 y 40. So, es 22, 22, yeah, 22, 3. 22, 3. 20, como 20 para las 3. Cuando falta un cuarto, a quarter to 3. Cuando faltan 10, 10 to 3. Y cuando faltan 5 minutos, 5 to 3. Y ya volvemos al o'clock, que es en punto. Okay? So, basically, this is how we say the time. Y eso es como podemos expresar entonces el tiempo. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Or it's clear? Clear? Okay. So we're going to do some exercises. Vamos a hacer entonces algunos ejercicios de dar la hora. In this case, for example, tenemos las 4, entonces sería what's the time or what time is it? Normalmente preguntamos what time is it, ¿cierto? En este caso tenemos what is the time, is the same. Y decimos it's 4 o'clock in this case, son las 4. Entonces aquí el it, como pueden ver, también se debe usar para dar la hora, ¿cierto? No podemos decir is. It's 4 o'clock, simplemente el is, no. Ese is necesita de un sujeto. Sí, necesita de un sujeto. En este caso usamos el it, porque recuerden que el it es el que usamos para referirnos a cosas, a días, a eventos, y en este caso a la hora, ¿cierto? Entonces por eso usamos el sujeto it. Is, acá tenemos la contracción, pero podemos también decir it is. It is 4 o'clock. Very good. Entonces, los siguientes los van a resolver ustedes. In this one, what time is it? What time is it? Utilizando obviamente el vocabulario que acabamos de ver, ¿cierto? ¿Cuál sería la hora aquí en este? It's 5 past 2. Excellent. It's 5 past 2. Muy bien, Daniela. Muy bien, Darío. This one. What time is it? Ten past 7. It's 10 past 7. Very good. It's 10 past 7.
This one. It's 20 past 5. It's 20 past 5. Excellent. Next. What time is it? It's a quarter past 5. It's a quarter past 5. Remember to add the article, ¿sí? El artículo. It's a quarter past 5. Un cuarto. Un cuarto. ¿Sí? Entonces, quarter past 5. Bueno, las 5:15, de hecho. This one. It's 9:30. Las 9:30. What about this? It's 25 to 10. Very good. Bueno, actually it's to 11, right? 25 to 11. Sí, las 10:35, así que van a ser las 11. 25 to 11, good. Pero teníamos la idea. Esta. What time is it? It's a quarter to 1. Muy bien, Daniela. It's a quarter to 1. And let's do the last one. Esta ya con la hora digital. Ah, sí, nos falta esta, con la hora digital. ¿Cómo podríamos decir este? What time is it? It's 10 to 11, are you sure? Las 11:50. Son 10 para las 12, ¿no? So it's 10 to 12, right? 10 to 12. 10 para las 12. And this one. What time is it? It's 5 to 1. Very good. And finally, what about this? Is, okay, let me see. It's 2 to 12. It's a quarter to 12. It's 12 to 11. Well, what's the correct answer? It's 12 to 12? Yeah. It's 12 to 12, right? 12 para las 12. Muy bien. That's it. Okay. Do you have questions? ¿Alguna pregunta entonces de esto? ¿Cómo decimos la hora en inglés? Les vuelvo a mostrar aquí el relojito por si necesitan ver de nuevo la estructura. Or it's clear. Remember, this is just a review. Esto solo es como un repaso. Probablemente muchos de ustedes ya lo habían visto. Solamente fue como un repaso. No questions? Okay. So let's continue. Bueno, entonces decíamos, uno de los usos del it, estamos solamente trabajando el it, is to refer to time, ¿cierto? Referirnos al tiempo. We also use it to refer to day or dates, ¿cierto? Para referirnos al día o a la fecha. So, for example, what day is it? Con esta pregunta, what day is it? It's Thursday. It's 16 March.
It was my birthday yesterday. ¿Sí? Acá, como les decía, debemos colocar el it obligatoriamente para que tenga un sujeto de la oración. No podemos simplemente decir what day is. ¿Qué día es? What day is? No. Ese is no puede estar solo. Entonces lo acompañamos del sujeto it. What day is it? Y como hay sujeto, entonces respondemos it is. It is o it's, en este caso que es la contracción. Es jueves, es marzo 16, o fue mi cumpleaños ayer. It was my birthday yesterday. Third use of it, un tercer uso del it, uno de los más comunes, to refer to distance, para referirnos a la distancia. So we have these examples. It's 3 miles from our house to the city center. Son 3 millas desde nuestra casa hasta el centro de la ciudad. It's 3 miles, ¿cierto? We have a question. How far is it from London to Bristol? Es como, ¿qué tan lejos es desde Londres a Bristol? Okay? How far is it from London to Bristol? It's a long way from here to the station. Es un largo camino desde aquí a la estación. And we can walk home. It isn't far. Podemos caminar a casa. No es lejos. It isn't far. Como pueden ver, aquí usamos igual el it para medir distancia, ¿cierto? It's 3 miles. Acá preguntamos ya por la distancia como tal. How far is it? It's a long way, midiendo distancia. It isn't far, no está lejos. ¿Sí? Cuando nos referimos a cualquier tipo de distancia, estemos dándole una medida como, no sé, kilómetros, ¿cierto? Centímetros, millas. También, aparte pues de la medida, pues usamos también expresiones de distancia, ¿cierto? Como por ejemplo acá dice a long way, largo camino, no está lejos, que son adjetivos de distancia. ¿Sí? Usamos el it. Bueno, and lastly, we have the weather. We also use it to refer to the weather. También usamos el it para referirnos al clima. Okay? So, again, we're going to review vocabulary about weather. Vamos entonces a hacer también una pequeña revisión, un pequeño repaso sobre el clima. ¿Sí? Vocabulario del clima. Probablemente, como les dije, ya sepan ustedes palabras, probablemente no, si las saben excelentes, podemos repasarlas, y si no, pues mejor, ¿cierto? Para que las aprendan. So we have weather vocabulary. The first one, sunny. Do you know what sunny is? ¿En qué significa sunny? Soleado. Soleado, right? Yeah, very good, sunny. It's sunny. Entonces podemos decir it's sunny, ¿cierto? Está soleado. Con el it, it's sunny. Now this one, it's raining. The weather is raining. What do you think? Muy bien, está lluvioso, ¿cierto? Aquí está como lluvioso. It's raining. Very good. It's cloudy. The weather is cloudy or it's cloudy. Nublado. Yes, excellent. Nublado, ¿cierto? This one, foggy. It's foggy. Foggy es como brumoso, brumoso, que hay mucha neblina. Sí, soy de neblina, right? O niebla. Más que todo, digamos, este es el tipo de clima que los páramos y eso. That is foggy. Snowy. Snowy. Este clima, por ejemplo, en Colombia no existe, ¿cierto? It's snowy. Nevado, ahora sí, nevado. Como está el clima, está nevado. It's snowy. Windy. It's windy. Ventoso, ventarroso. I would say ventoso, right? Sí, podemos decir ventoso. I think that is correct. Windy, right? Sí, es como ventoso. Stormy. It's stormy.
The difference between stormy and rainy is that in stormy we have Tormentoso. lightning. ¿Sí? Sí, tormentoso, ¿cierto? La diferencia entre este y el lluvioso es que en el stormy tenemos ya una tormenta eléctrica, ¿cierto? Rayos, relámpagos y eso. Rainy solamente es lluvia. That's the difference. Ya, como tormentoso. So, to ask for the weather, para preguntar por el clima, usualmente empleamos esta pregunta. What's the weather like? ¿Cómo está el clima? What's the weather like? In this case, I added in your city, ¿cierto? Yo quise agregarla en tu ciudad para que fuera una pregunta más personal. So, what's the weather like in your city? This is a question for you, using the vocabulary we just studied. Y podemos responder it's or it is, ¿cierto? So, what's the weather like in your city? Okay. Who can answer? Who can answer this question? It's stormy. Okay, Carolina. In your city, it's stormy. In your city, Oscar, is sunny. And in your city, Darío, is windy. Excellent. Francisco, in your city, is very cold. Good. By the way, where are you from, guys? ¿De dónde son ustedes? ¿Hay gente de Pereira aquí, en este grupo? For example, in my city, is, let's say, windy. It's windy. At this moment, it's windy. Muy bien, también podemos decir it's very cold. ¿Cierto? Que es muy frío. Dos Quebradas. Oh, excelente, Carolina. Vivimos cerquita. Sogamoso City. No había escuchado nunca esa ciudad. Sogamoso. Ya veo. Where is that city located? ¿Dónde queda esa ciudad ubicada, Oscar Santiago? Perdón por la ignorancia. La verdad nunca la había escuchado. En Cajica. Eso sí ya, la había escuchado. Okay, good. Qué bueno. Boyacá. Oh, allí nomás. Y Melgar. Bueno. Entonces, vivo cerquita solamente de Carolina, basically. Bueno. So, excellent. Excellent job. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta sobre este vocabulario? No. Okay. No questions. Bueno. Continuamos entonces. Bueno, entonces tenemos para el clima, como pueden ver, lo usamos para dar respuesta, como está el clima, acá tenemos examples. It's raining, it isn't raining, ¿cierto? Positivo o negativo. It rains a lot here, it didn't rain yesterday. Tenemos entonces también, el is obviamente se puede usar en todos los tiempos, ¿cierto? Sea presente, pasado, futuro, presente perfecto, pasado perfecto. Siempre lo podemos usar en cualquier tiempo, solamente es conjugar bien el verbo. Entonces, básicamente esos son los usos del it. We use it to refer to time, days, distance, and weather. Ahora, ¿para qué usábamos el there is? Que fue el último tema que vimos, ¿cierto? We use there is when we want to say that something exists in a particular place. Usamos entonces there is cuando queremos decir lo que hay, ¿cierto? En un espacio específico. Lo usamos como para describir lo que hay o para describir lo que podemos observar en un lugar, lo que existe en algún lugar, right? Remember, there is or there are. There is for singular, there are for plural, y también estuvimos estudiando todas las formas. Aquí la estamos viendo como for in simple present, ¿cierto? En el presente simple. Ahora, let's see this. This is important. If we talk about the weather as a noun, we use there is a hurricane coming in. Cuando entonces digamos que queremos mencionar, no queremos, digamos, describir cómo está el clima, ¿sí? No queremos describir cómo está el clima,
sino digamos algo que está sucediendo en el clima, ¿sí? Por ejemplo, there is a hurricane coming in. Hay un huracán, hay un huracán que se acerca. En este caso, hurricane hace parte del clima, ¿cierto? El huracán es un fenómeno del clima. Pero no estamos describiendo el clima como tal, sino que va a haber. Entonces, en ese caso, cuando ya usamos, digamos, el clima como sustantivo y no como adjetivo, en ese caso ya usamos there is o there are, ¿cierto? There is a hurricane coming in. Viene un huracán, ¿cierto? O va a venir un huracán. O mejor dicho, hay un huracán acercándose. Básicamente esa es la mejor traducción. Hay un huracán acercándose. Entonces, en este caso, sí podemos usar there is para describir el clima, porque estamos describiendo algo que va a suceder, ¿cierto? O que está sucediendo. Bueno, entonces aquí tenemos para comparar entonces ya el it and there. Es muy diferente entonces decir it rains a lot in winter. It rains a lot in winter. Llueve mucho en invierno. A decir there is a lot of rain in winter. Hay mucha lluvia en invierno. ¿Cierto? It rains a lot of winter. There is a lot of rain in winter. Acá, ¿qué es lo que cambia? Básicamente va a cambiar el sustantivo, ¿cierto? Por el verbo. It rains a lot in winter. Tenemos ya rains como un verbo. Llueve mucho, describiendo cómo es el clima, ¿cierto? Cómo es el clima en invierno. And there is a lot of rain in winter. Ya aquí el rain pasa a ser un sustantivo, ¿cierto? Pasa a ser la lluvia. Hay mucha lluvia en el invierno. Ya estamos describiendo entonces como el cambio que hay en el clima en invierno. ¿Sí? The other example, it was very windy. Estuvo muy ventoso. It was very windy. Refiriéndonos al simple past, ¿cierto? A algo que ya pasó, un día ya pasó. There was a strong wind yesterday. Entonces, it was very windy. Estuvo muy ventoso. There was a strong wind yesterday. Hubo un viento muy fuerte ayer. Hubo un viento muy fuerte ayer. ¿Okay? Estamos describiendo el clima de las dos maneras. De las dos maneras lo estamos describiendo, pero cada uno digamos que se refiere de manera diferente a lo que sucedió ayer. En uno estamos dando como un adjetivo al clima, ¿cierto? Cómo fue el clima, y en el otro describiendo un poquito más de lo que hubo, ¿cierto? De lo que, digamos, vivimos en ese clima. So, that's basically the difference. Es básicamente la diferencia entre el it y el there it. Es más que todo como para describir, ¿cierto? Dar como adjetivo, nos sirve como sujeto, y el there lo usamos entonces para describir lo que hay en un lugar, ¿sí? Para hacer una descripción de lo que de lo que vimos o de lo que existe. That's the difference. So, we're going to practice taking into consideration the previous explanation. Vamos entonces aquí a hacer esta práctica donde vamos a completar las oraciones usando it o there, dependiendo entonces del caso, ¿cierto? Del contexto. So, the first two exercises are already done, ya están hechos. The first one says, it rains a lot in winter, ¿cierto? Llueve mucho en invierno, entonces ahí va it. No podía ser there is rain, sino it rains. Y en la segunda, there was a strong wind yesterday. Hubo un fuerte viento ayer. Como estamos hablando ya de, ¿cierto? De que hubo un fuerte viento, entonces usamos there was, yesterday. Number 3, was a nice day yesterday. We use it or there. Was a nice day yesterday. There was a nice day yesterday. You sure? It. Yeah, it is the correct answer actually. It was a nice day yesterday. Fue un bonito día ayer. Fue un bonito día ayer. ¿Sí? Estamos describiendo como tal el día, dándole como un adjetivo, una cualidad. En este caso no estamos como escribiendo lo que hubo en ese día como tal. So it is the correct answer. Very good. Number 4. We can't go skiing. Isn't any snow. No podemos ir a esquiar. Isn't any snow. In this one. It or there. There? Yeah.
In this case, there is the correct one. There isn't any snow, ¿cierto? No podemos ir a esquiar, no hay nada de nieve. De acá estamos escribiendo el espacio como tal, lo que hay o lo que no hay, en este caso no hay. No hay nada de nieve, so there isn't. Number 5, hot in this room, open a window. Hot in this room, open a window. So there's or is. Good. In this one, we use it, ¿cierto? It's hot in this room. Es como, está haciendo como calor en esta habitación, ¿cierto? It's hot. Estamos escribiendo el clima como tal. Abre la ventana. Number 6. I was afraid because was very dark. I was afraid because was very dark. Yeah, and this one is it, ¿cierto? It was very dark. Yo tenía miedo porque estaba muy oscuro. Ahí estamos describiendo un lugar. Ese lugar estaba muy oscuro, ¿cierto? Entonces necesitamos un sujeto. No tenemos como tal el lugar, el nombre del lugar. Entonces es necesario colocar it. It was very dark. Estaba muy oscuro. Number 7. Was the storm last night? Did you hear it? Excelente, Darío. There was, ¿cierto? There was a storm last night. Did you hear it? Hubo una tormenta anoche. ¿La escuchaste? And number 8. A long way from here to the nearest shop. In this one we are referring to distance. Nos estamos refiriendo a la distancia, ¿cierto? So, it. Muy bien. It's a long way from here to the nearest shop. Es un largo camino desde aquí a la tienda más cercana. Excelente. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yes, okay. Bueno. So let's continue. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio de reading. Yes. Vamos a hacer un ejercicio de reading. So we're going to read this let's say passage. And then we're going to answer this question. Tenemos unas preguntas de verdadero o falso. Entonces, vamos a leer, vamos a tratar como de ir comprendiendo lo que estamos leyendo, ¿cierto? Cosa que ya cuando respondamos las preguntas, si necesitamos regresar a la lectura, sepamos dónde está ubicada la información que necesitamos. ¿Okay? Someone wants to help me reading? ¿Alguien quiere ayudarme a leer? Puedo tener hasta 3 voluntarios. Tenemos 3 párrafos, ¿yes? Bueno, Oscar, ¿alguien más? Someone else wants to participate? Francisco, ok. Un último voluntario. Okay. Bueno, entonces vamos a empezar con ustedes dos y si no hay más voluntarios, repartiré este último. ¿Sí? No, de hecho, repartámoslo de una vez. Entonces, vamos a hacer algo. Oscar, vas a leer los 2 primeros párrafos y Francisco, pues lee el último, que es un poquito más extenso, ¿cierto? Todo este. Bueno, ¿ok? ¿Pueden iniciar? Please, Oscar. Oscar, are you there?
Okay, so let's start with Francisco. Francisco, entonces, por favor, inicia tú. Mm, Hi friends, I'm Peter from Hungary. I go to primary school. I just want to talk about a year and my country. School starts on 1st September. Children are not very keen on it. It Very is keen often on it. Very keen. very keen on it. It is Mhm. often sunny in the beginning of autumn and it is rich season because trees are full of fruit. But in October and November it's usually cool and windy. It rains a lot and it is often foggy. The leaves of the trees fall down, Good. Please continue. and winter is usually very cold. The temperature falls below zero. It often snows and there are strong winds. It is good to sit inside by the fire when the cold wind is blowing outside. There are usually hard frosts. Many people like winter because of winter sports like skating, sledding, skiing, snowboarding, etc. In Hungary, there aren't very high mountains, so people go abroad skiing. Thank you. Very good. And Oscar, can you read? Can you read, please? Bueno, creo que a Oscar no le funciona el micrófono. So, Francisco, si quieres, puedes entonces terminar de leer tú. I Y el like último para. spring a lot Okay. because after Yeah, too go long ahead. cold. Within foggy days, it is warm again. Trees and bushes are full of blossom. You can see lovely spring flowers everywhere. The weather is quite changeably, especially in Changeable. April. Changeable, especially in April. It often rains and there can be hard winds too. Sometimes it's cold, but most of the time it's warm and sunny. My favorite season is summer. It is very hot in July and August. Sometimes there are quick showers on rainstorm with thunder and lightning. There are a lot of fruit in summer. Children prefer the summer to all other seasons because there is no school and we can take our holidays. Very good. Thank you. Thank you for your participation, Oscar and Francisco. So, now we're going to answer the question, ¿sí? Vamos entonces a responder one by one. The first one says, bueno, tenemos entonces true, false, and doesn't say, ¿sí? True, verdadero, false, falso, y esta que dice doesn't say hace referencia a que el texto no lo dice, ¿sí? Cuando digamos hay un statement y no lo encontramos en el texto, no hay una pista, entonces esta es una opción, el texto no lo menciona. ¿Sí? Entonces tenemos tres opciones, true, false, or doesn't say. And the first one says, children like the beginning of September. Children like the beginning of September. It's true, it's false, or it doesn't say. Acá les vuelvo a mostrar la lectura. Remember, children like the beginning of September. It's false. Excellent. Very good. The answer is false. Why in this part? School starts on 1st September. Children are not very keen on it. Keen on it significa ser muy fan. Entonces los niños no son muy fan de eso, ¿cierto? Porque la escuela inicia en septiembre. So it's false. Excellent. So this one is false. Number 2. In autumn, there are lots of fruit. Autumn es otoño. In autumn, there are lots of fruit. Let's see. True, false, or it doesn't say.
true. Are you sure? ¿En qué parte podemos ver esto? ¿Dónde está la evidencia? Remember, in autumn, there are lots of fruits. Okay, trees are full of fruit. Excellent, Darío. No, it's true. Es una, dice, and it is a rich season because trees are full of fruit. Es una estación muy, digamos, provechosa porque los árboles están llenos de fruta. Entonces sí hay, ¿cierto? Acá la idea es que sí hay muchos frutos en otoño y la respuesta es que sí, porque los árboles están llenos de fruta. So it's true. Number 3. It is frosty in winter. It is frosty in winter. True. Okay. Yeah, it's good. It says, winter is usually cold, ¿cierto? El invierno es usualmente frío. Winter is usually cold. Y aquí tenemos, there are usually hard frost. Frost es como congelado, ¿sí? There are usually hard frost. So, it's true. Very good. It is frosty in winter. Es como congelado el invierno. La respuesta sería verdadera. In winter, you can go skiing. In winter, you can go skiing. True, false, or it doesn't say. It's true, right? It says many people like winter because of winter sports like skating, sledding, skiing. Acá está el deporte, ¿cierto? A la gente le gusta el invierno porque se puede esquiar. So, it's true. Okay, number 5. The weather is warm in spring. Warm significa cálido, spring, primavera. The weather is warm in spring. True, false, or it doesn't say. It's true, right? I like spring because after the long cold, wet and foggy days, it is warm again, ¿cierto? Es cálido de nuevo. So spring is warm. So it's true. Number 6. Children usually ride their bikes in spring. Children usually ride their bikes in spring. What do you think about that? It's true. Are you sure? Let me see again. What's the question? Children usually ride their bikes in spring, en primavera. Spring. Okay, actually this one, in this one, we can say that the test doesn't say it. Muy bien, Darío, no lo menciona, ¿cierto? In this part,
The author is talking about the spring. Él sí está hablando efectivamente de la primavera, pero en ninguna parte menciona que a los niños les gusta montar bicicleta, ¿cierto? No se menciona. Entonces sería doesn't say. Le vamos a colocar este símbolo que significa que no se dice. Sorry. 7. There are quick showers and rainstorms in summer. There are quick showers and rainstorms in summer. True or false, doesn't say. Excellent, Sandra. It's true, right? It says, my favorite season is summer. Sometimes there are quick showers or rainstorms. So, it's true. Number 8. You can't find much fruit in summer in Hungary. You can't find much fruit in summer in Hungary. True, false, or it doesn't say. False, doesn't say. Okay, let me check again the statement. You can't find much fruit in summer in Hungary. Okay. No podemos encontrar mucha fruta in this case, my favorite season is summer. Acá nos seguimos refiriendo al verano. Y tenemos, there are lots of fruit in summer. Hay mucha fruta. Entonces es falsa, ¿cierto? Porque sí hay. It's false. Number 9. There is no school in July and August. There is no school in July and August. What do you think? There is no school in July and August. Excellent, Darío. It's true, right? It says, it is very hot in July and August. Estos meses son los que abarca la primavera, digo el verano. Y después decimos que children prefer the summer to all other seasons because there is no school. Los niños prefieren entonces esta estación porque no hay, no tienen que ir al colegio. So, true. And the last one. Everybody likes summer. Everybody likes summer. True, false, or it doesn't say. Everybody likes summer. Do you have the answer? Muy bien, Sandra. Doesn't say, ¿cierto? No nos dice. Yeah, he's describing the summer, and actually he says that he likes summer, right? His favorite season is summer, pero no dice que everybody likes. No a todo el mundo le gusta, no se menciona. So, doesn't say is the answer. Excellent. Very good reading comprehension, guys. Congratulations. And that's basically it. Eso sería entonces todo por hoy.
Okay, guys, remember that on Monday we start with the class, right? Pero para las personas que van a obtener la membresía, ¿sí? El lunes iniciamos con las personas que adquieran la membresía, todavía pueden realizar los pagos.